Algunos me están diciendo, no, que la grabación, pero es que no se han portado bien, entonces no les voy a enviar nada. No, que va. Ok. Debe estar Yolanda, mírala. Hola, Pastor Increíble, no Edgardo. puede ser. Y Pastor Javier, Dios lo bendiga, ¿cómo está? Bien, 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 varón, varón, gracias a gracias Dios. a Dios. Hey. Ok, un toquecito de humor esta hora. Muy bien, vamos entonces a ahondar. Escuchen esto. En la década de los 70 y los 80, a nivel mundial, comenzó a darse todo lo que fue el evangelismo masivo. Hubo un impacto de hombres que reunían multitudes en una forma impresionante. Tenemos muy claro lo que ha sido el ministerio de un hombre como que ya está en la presencia del Señor, de Billy Graham. Todavía tenemos con vida a Luis Palau, gracias a Dios. ¿Quién otro? Gille Ávila y muchos evangelistas. Hace poco, creo que fue el año pasado, que murió un hombre muy usado por el Señor, reuniendo hasta 1 millón de personas en África. Y es lo que se conoció a nivel mundial y marcó mucha pauta, lo que se conoce como evangelismo masivo, evangelismo de impacto. Ahora, yo me acuerdo de niño, de chico, que en la ciudad donde me crié, aquí en Colombia, en Barranca Bermeja, se hacían muchas campañas en ese tiempo. Se reunían, me acuerdo, en ese tiempo 15,000, 20,000 personas en un espacio muy amplio y, y creo que en cierta forma no puedo desconocer que donde me impactó, pero estaba muy chico, tenía por ahí 11 años, a mi madre, que ya estaba yendo a la iglesia, me llevó a la iglesia, pero me llevó a esa campaña. Ahora, la verdad, yo me la pasé fue molestando como a esa edad, molestando por ahí con otros chicos, pero cuando ya se hizo la oración, el llamado a orar para recibir a Cristo, me acuerdo que mi madre enseguida me llamó, venga acá, Javier, vaya de adelante. Y yo pasé adelante y hice la oración, lo que llamamos la oración de fe. Y fue algo, pues, que en el momento, pues sí, yo comencé a ir de ahí en adelante a la iglesia. Eh, y cada vez que había este tipo de actividad, tanto fuera de la iglesia como dentro de la iglesia que se hacían llamados, pues acudía mucha gente al altar. Después, a los años, en mis primeros pasos ministeriales, mientras hacía el Instituto Bíblico, formé parte de la iglesia, una iglesia en aquel tiempo de unas 2,500 personas, y el pastor organizaba muchos eventos de campaña evangelística. Entonces, había un tumulto de tarjetas, me acuerdo, y creo que todavía manejamos eso, ¿no? De recoger los datos y cantidad de tarjetas, y, y comenzábamos a llamarle a la gente. Pero para serles sincero, hoy en día evalúo eso y digo digamos, un promedio de 100 personas, el promedio era no pasaba de 10 personas que aceptaban de que fuéramos a visitarlos. Sí permitían de que oráramos, pero de que uno decía, podemos ir a visitarles, compartirles un curso. De esas 100, digamos que entre 5 a 10 eran las que nos decían, sí, vengan, recibo la visita, todo aquello. Ahora, mi propósito esta noche no es hablar nada que tenga que ver en contra, porque al contrario, vemos a través de la Biblia el caso de Juan el Bautista, que fue un evangelista y le predicaba en ese tiempo a mucha gente. Y en cierta forma nuestro Señor Jesucristo, cuando tuvo en 2, 3 ocasiones, tuvo grandes multitudes, tuvo que, y en aquel tiempo no había lo que hoy en día tenemos como tremendos aparatos para que el sonido llegue, ¿no? Pero es interesante
que se hacían desde cierta parte donde la voz, el viento podía circular para que llegara el eco de la voz en aquel tiempo. Y en la Biblia vemos el perfil de varios evangelistas, inclusive el mismo Pedro predicando en su primer mensaje en Jerusalén, multitudes. O sea, en esta noche mi enfoque no es ponerme a hablar nada que tenga que ver en contra, sino revisar dentro de algo que hemos utilizado por años a través de la iglesia y mirar si es efectivo, si ha sido efectivo. Lógico, alcanzar almas siempre va a ser efectivo, pero si es tan efectivo como puede movernos otro tipo de labor evangelística. Bien, entonces a raíz de eso viene este dato. Si contáramos todas las decisiones desde la Segunda Guerra Mundial, habría más cristianos que personas. Y eso porque se dio en Japón campañas evangelísticas y ellos sacaron este pensamiento bien interesante. Ahora, con frecuencia hay decisiones de seguir a Jesús, pero muy poca evidencia de un impacto perdurable, es lo que ha pasado realmente. ¿Qué razones pueden pasar para que no haya un efecto más perdurable? Es una de las preguntas que vamos a responder en este taller esta noche. Entonces, una de las cosas que llevamos es... ¿Quién tiene el micrófono abierto? Gracias. Déjenme ver. Ok, gracias. Entonces, una de las cosas que siempre se enfatiza en lo que ha sido el evangelismo masivo es lo que llamamos la oración de fe o la oración del pecador. El asunto es que cuántas veces nosotros lo hacemos como un acto de fe, por eso le llamamos oración de fe, pero la gente lo ve como una oración de cortesía. Interesante, ¿no? Yo lo hago para que ore por mí, y es eso lo que tenemos que nuevamente mirar. Ahora, en una nación como Japón, y no podemos desconocer nuestro contexto en Latinoamérica, existe el politeísmo. ¿Qué es el politeísmo? Cuando la gente cree en varios dioses. Y en Japón, igual que en estos países orientales, creen, una de las religiones que más impera en el Japón es el budismo. Y en el contexto nuestro está el santerismo mezclado. Cuando hablo de santerismo, estoy hablando la mezcla de los dioses, en el caso que nos dejaron nuestras culturas indígenas, pero también la mezcla de dioses que nos trajeron o formas de adorar que nos trajo el catolicismo. ¿Ven? Entonces, esa mezcla también la hemos vivido nosotros. ¿No hemos pensado por algún momento que la gente está considerando que están añadiendo un acto de creencia más de lo que se ha compartido? Estoy hablando desde un punto de vista en este momento crítico, en el buen sentido, para que no me vayan a malentender, como si estuviese mirando los toros desde la barrera. Ahora, mucha gente puede orar, como me pasó a mí a los 11 años, por zafarse de la otra persona, en este caso por complacer, en este caso a mi madre, aunque nuevamente, en medio de todo esto, no estoy desconociendo la obra soberana de Cristo a través del Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿Ve? Pero es para que pensemos al respecto. Entonces, es una expresión de interés pensar que ya quedó sembrada la semilla, en la posición nuestra. Sembramos, tuvimos una campaña evangelística y fueron alrededor de unas, sin exagerar, una campaña de 1000 personas. Pero eso no implica que ya son salvos esas 1000 personas.
¿Eh? La gente llega a Cristo a través de un proceso espiritual. Aceptar a Cristo como su Salvador, oigan esto, y es aquí, esta es la introducción de lo que vamos a desarrollar esta noche. Aceptar a Cristo como su Salvador es apenas un paso. ¿Cómo así? Ahondemos sobre el asunto. El proceso de decisión. Observen esto. En la escala de una montaña. Pasamos por el proceso del desconocimiento, después el conocimiento de algunos elementos del Evangelio, después la comprensión de las implicaciones del Evangelio, después la actitud positiva hacia hacerse cristiano, después el reconocimiento del problema, el cambio de lealtad, la reevaluación, incorporación a la iglesia y la escala llega a la reproducción espiritual. Todo eso hemos vivido nosotros. Tal vez hasta esta noche algunos de nosotros ni siquiera estamos todavía en la parte alta. De pronto revisamos esta noche porque el Señor nos trajo también para hablarnos a nosotros. ¿En qué etapa estamos en esta escala? Ahora, ¿cómo funciona el proceso de decisión? Comienza con una necesidad sentida de cambio. Este es el inicio. Debe haber una necesidad sentida de cambio. En nuestro contexto, oigan bien, en nuestro contexto, un cambio de la necesidad sentida es un cambio de dirección de la vida. Queremos tener algo diferente en nuestra vida. Estamos cansados de la vida que llevamos. ¿Cuántos nos pasó eso? Que realmente el momento en que llegamos a los pies de Cristo o comenzamos es porque ya no queríamos seguir bajo esa vida que llevábamos. Entonces, este gráfico está bajo la escala de Engel y muestra posibles respuestas al Evangelio. Posible. No es que aquí les estoy mostrando la fórmula precisa. No. Yo no tengo ni este libro ni nadie tiene la respuesta adecuada, pero sí lo que vamos a ver nos ayuda a examinar cómo ha sido el proceso de decisión en nuestras vidas y cómo esto nos puede ayudar a mejorar la forma como evangelizamos. Entonces, lo primero es el conocimiento. Romanos dice, ¿cómo ellos creerán si nosotros no les hemos anunciado el evangelio? ¿Cierto? Entonces, la gente, de una u otra forma, requiere que, aunque desconoce la obra de Cristo, digámoslo así, necesitan que se le transmita en medio de su desconocimiento, se le transmita que esa revelación general que el ser humano tiene, porque todo ser humano tiene una revelación general de Dios. ¿Cuál es esa revelación general? Que Dios ha hablado a través de la naturaleza y Dios habla a través de la conciencia. Eso está en Romanos capítulo 1 y 2. Si ustedes desean mirar más a fondo todo lo que tiene que ver con lo que se llama la revelación general. Comprende estos dos aspectos. La naturaleza, Dios habla a través de la naturaleza y nuestra conciencia también nos determina que hay un Dios soberano. Ahora, las personas no están listas para comprometerse con Jesús. Si usted comienza a decirle, usted tiene que entregarle su vida a Cristo, yo voy a decir, ¿y cuál es la razón? ¿Yo por qué le voy a entregar mi vida a alguien?
¿Ve? ¿A causa de qué? Entonces, ha sido nuestra forma de cómo presentamos el evangelio. Permítame, les doy conexión a algunos que están llegando aquí esta noche. Muy bien. Entonces, su primera necesidad, oigan bien, es entender algunas verdades fundamentales del evangelio. Usted se ha preguntado, cierre el micrófono, por favor, gracias. Usted se ha preguntado, ¿por qué cuando se está evangelizando se recomienda hacerlo con el evangelio de Juan? ¿Alguien me puede responder cuál es la razón por qué se recomienda el evangelio de Juan para una primera etapa de evangelismo? ¿Qué creen Habla ustedes? del amor de Dios. Habla del amor Habla de del amor Dios. de Dios. Habla del amor de Dios. ¿Alguien más quiere dar un enfoque? ¿Por qué se recomienda tanto el evangelio de Juan? Habla Pienso, sobre la revelación de Dios. Perdón, hermana, disculpe. no, Se tranquilo, Habla, dale tú. habla cuando sobre la habla del revelación de Dios. verbo, habla sobre la revelación. Lo que estaba hablando ahorita, pastor, ¿Vale? acerca de la Entonces, revelación. amor de Dios, revelación de Dios acerca de la Y, redención. y yo pienso que también el Evangelio de Juan muestra mucho lo que es en sí Jesús y por qué no lo deberíamos de ver de manera irrelevante. Entonces ahí él habla de lo que es realmente él en nuestra vida. Ajá, muy bien. ¿Alguien más? Pastor, también Juan nos muestra, digamos, teológicamente hablando, nos muestra quién es Dios. Y en Juan, Pero la teología es para nosotros, sí, para el que no es cristiano. sí, claro, sí, señor. Pero yo digo que no, hay varios libros que podemos utilizar para evangelizar, sino que tradicionalmente, por decirlo así, se escoge Juan porque por ejemplo, el capítulo 3 de Juan habla del nacer de nuevo. Entonces, cuando uno está hablando con una persona para evangelizarla, empieza inclusive desde el capítulo 1, que el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y empieza uno a llevarlo precisamente de ese reconocimiento, y le presenta a uno a Nicodemo, que era la persona que por solamente él no creía en Jesús, sino creía en lo que él hacía, y ahí está todo el tema del nacer de nuevo, en donde cada persona debe, por la voluntad de Dios, por supuesto, nacer de nuevo. Entonces se utiliza, digamos, para evangelizar, ¿no? Inclusive a veces se utiliza a la gente que recién llega a los pies del Señor, que empiece con ese libro. Pero hay otros libros que se pueden tener en cuenta. Ok, excelente. Sí, señor. Ahora, lo digo porque en el caso lo he enfatizado muchas veces. Me acuerdo que hace unos años atrás el ministerio de Billy Graham en las iglesias preparó después de una campaña, una de las últimas campañas que él tuvo y que se transmitió por muchos medios, se hizo un impacto a nivel Latinoamérica. Me acuerdo que equiparon a muchos ministros y a muchos líderes en este campo. Y es más, no sé si conservo o regalé un manual muy bueno de discipulado, eh, muy bueno que sacó el ministerio de Billy Graham. Pero dentro de las recomendaciones que había, por eso lo digo, estaba utilizar el Evangelio de Juan, trabajar con el Evangelio de Juan. Ahora, el Evangelio de Juan sí tiene lo que ustedes acabaron de apuntar. En el capítulo 1, la revelación general en ese énfasis, pero también tal vez el mayor valor que se adquiere del Evangelio de Juan al evangelizar es la forma tan práctica que vemos a Jesús que atendió a diferentes personas a través de todo el Evangelio. Sobre todo, yo diría, entre el capítulo 2, que comienza a hablar de las bodas de Caná, hasta el capítulo 11, más o menos, que creo que es el que habla de Lázaro. Lo demás ya es la parte de el Señor cuando va con los discípulos a la cena. Los demás capítulos, a la cena y al Getsemaní, eso es el cuadro que nos presenta Juan. Y se considera que Juan, el Evangelio de Juan, es un libro apologético. ¿Qué significa la palabra apologética? Apologético, que hace defensa de la fe.
Porque cuando Juan, el Señor lo guió a escribir el Evangelio, las 3 cartas y Apocalipsis, pues acordémonos que Juan fue el último que quedó con vida de los apóstoles, y Juan está haciendo, al igual que las cartas de Pedro y los últimos escritos de Pablo, están haciendo defensa de la fe, porque la iglesia está sufriendo ataques internamente. Si realmente Cristo era Dios, si realmente la palabra era la palabra de Dios, entonces esa serie de ataques estaba sufriendo la iglesia. Ya no era porque predicaban externamente, sino al interior de la iglesia. Bueno, un poquito aquí de lo que es la apologética en ese sentido. Ahora, estos aspectos nos llevan a que nosotros no podemos de una vez, por lo general lo que usamos han sido las 4 leyes espirituales. ¿Cuántos de los que estamos aquí hemos usado las famosas 4 leyes espirituales o las 5? Algunos tienen las 4 leyes, otros dicen las 5 leyes, ¿no? Hemos utilizado ese formato que me parece muy bueno, pero que nosotros de una vez vamos llevando a la persona a la oración y decimos ya la persona está salva. Entonces, dentro de lo que enfatizamos al comunicarle a las personas, esto me parece fundamental que nos da el autor del libro, enfatizar en esas primeras diálogos con la persona que tiene deseo, su mente apenas se está abriendo a escuchar, el énfasis, ¿por qué hay un solo Dios? ¿Qué busca en una relación y qué es lo que él busca en una relación con cada uno de nosotros? Otro aspecto dentro de lo que queremos dar a conocer es este. El ser humano no puede encontrar a Dios en su propia fuerza. ¿Por causa de qué? Del pecado. Entonces hay que descifrar los motivos por los cuales la persona cree conocer de Dios, pero que el pecado no le permite acercarse. Ahora, otro aspecto. Dios ya se ocupó del pecado una vez por todas y lo hizo a través de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y es aquí donde cobra valor el por qué tenemos que hablar de la muerte y de la resurrección de nuestro Señor. Las personas deben responder con su voluntad a estas verdades para recibir salvación mediante el arrepentimiento del pecado y la fe en Jesucristo. Y ahí no se hace ninguna oración de fe. Solo se comparte ¿qué? Los principios. Ese es el primer paso, una persona que desconoce y que practica cualquier cantidad de posiciones religiosas. Comprensión de las implicaciones del Evangelio. Hablemos de esto. Solo creemos de veras cuando comprendemos las implicaciones de dicha verdad para la vida y vemos la verdad bíblica como la respuesta esencial a toda motivación y necesidad sentida. ¿Cómo así? Permítanme ampliar esto. Le hemos estado compartiendo aspectos como los que vimos, hablarle de solo Dios, hablarle de del porqué de la muerte de nuestro Señor, temas claves dentro de lo que lleva a que la persona pueda abrir su corazón a escuchar el Evangelio. Pero para la persona, escuche bien, comienza un proceso y es lo que se llama la comprensión de lo que se ha comunicado del Evangelio. La persona solo cree de veras cuando comprende las implicaciones de dicha verdad. ¿Por qué digo dicha? Porque para nosotros es la verdad, pero apenas la persona está en esa lucha interior, en su mente y en su corazón. ¿Será que eso es cierto o no es cierto? ¿Ve?
Y vemos la verdad bíblica como la respuesta esencial a toda motivación y necesidad sentida. Ahora, la persona comienza a reaccionar y muestra una actitud positiva a querer ser cristiano. ¿Se acuerdan cuando el apóstol Pablo está haciendo defensa de su vida ante el rey Agripa y el rey dice, por poco me persuades a qué? A ser cristiano. ¿Cuánta gente hasta este momento ha escuchado el evangelio? Está diciendo, creo que mucho de lo que me comunicaste, Javier, tiene sentido en mi vida. Pero hasta aquí la persona puede tomar la actitud, escuche bien, de que ser cristiano es bueno. Y eso nos alegra, pero a la vez nos desafía a que la labor no termina ahí. Está como quien dice, despertando la semilla, cayó, pero apenas está saliendo ¿qué? El tallito. Entonces vemos esto. Una vez las implicaciones del evangelio pueden ocurrir dos cosas. Número uno, o bien nos marchamos como el joven rico, porque cuando comenzamos a decirle, tienes que renunciar a esa vida de pecado, XY, puede pasar lo del joven rico cuando Jesús le dijo, vende todo lo que tiene y dale a los pobres. ¿Y qué pasó? ¿Siguió a Jesús? No. En una. No, lloran. Claro. ¿Ven? O nos entusiasmamos con la posibilidad de hacernos cristianos. Pueden ocurrir estas dos cosas. He estado compartiendo por mucho tiempo la palabra y me he encontrado con estas dos escenas. Gente que en el momento de comenzar a ir un poco más allá, a mostrarle aspectos del evangelio y que ahora tiene que caminar con Cristo, dicen, Javier, todo lo que me decías era bueno, pero hasta aquí llegué. U otras que reaccionan y dicen, yo quiero que me sigas hablando más de Dios. Sígueme hablando más de Dios. Entonces, no sé a cuánto nos ha pasado, nos hemos encontrado con este mismo cuadro. Otro aspecto dentro de la escala. Reconocimiento del problema y cambio de lealtad. Y el autor utiliza este aspecto de cambio de lealtad, porque la lealtad es cuando uno le rinde, está uno como quien dice ligado a una posición de creencia. Y déjeme decirle algo, desarraigar las creencias es una labor que hace el Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿Se acuerdan lo que anoche les dije? De lo que nuestra profesora en mi época de estudiante de teología enfatizó y que a mí nunca se me olvidó esa frase. Raspe un cristiano evangélico y va a encontrar todavía un católico empedernido. Porque es que las creencias, nosotros nos casamos. ¿Cuántos de nosotros dijimos, a mí me criaron y me formaron así en mi casa? Entonces, el ahora querer vivir como Cristo, tiene que ser un cambio de lealtad. Es decir, renuncio a este tipo de gobierno en mi vida para aceptar el gobierno de Cristo. ¿Alguna vez notaste cómo reaccionan las personas cuando perciben el significado de las escrituras con una actitud positiva? ¿Alguna vez lo hemos percibido? Y es aquí cuando comienza un despertar que conduce a la acción.
Cuando la persona comienza a decirte, en realidad yo sí necesito que ocurra un cambio en mi vida y yo necesito de Dios. Algo está pasando. Aquí es donde estamos listos. Aquí en este punto es donde estamos listos para comprometernos con Cristo. En vez de hablar de decisión, es preferible hablar de un cambio de lealtad. Esto implica un cambio en nuestro estilo de vida e ideales. Acuérdense lo que nos habla el apóstol Pablo en Romanos cuando dice, habla de la metamorfosis, la palabra que utiliza, transformaos en vuestro entendimiento. Esa es la palabra, metamorfa, cambio. La palabra decisión pareciera que estuviéramos vendiendo algo. Cuando usted le dice, ahora tienes que aceptar a Cristo. Y pensamos que ya enseguida la persona, ¿qué? Cambió. Implica erróneamente que volverse a Jesús es un proceso automatizado. Y lo he vivido como pastor, lo he vivido como predicador, y creo que más de uno lo hemos vivido así. 10 personas aceptaron a Cristo. ¿Por qué? Porque hicieron la oración de fe. Ahora, yo tengo fe de que Cristo entre en su vida. Voy a ponerle un ejemplo. Jesús obró en la vida de 10 leprosos. ¿Cuántos se devolvieron a darle las gracias y a seguirle? Uno solito. Yo espero que lo que estamos viendo esta noche nos desafíe. De todo lo que hemos visto esta noche, esto nos desafíe. Y no estoy diciendo que no podamos llevar a una persona, nuevamente quiero resaltar, a que haga la oración de fe. Pero nosotros no podemos pensar que apenas hizo la oración de fe, ya es una nueva criatura. La mala interpretación que hemos usado de Apocalipsis capítulo 3, verso 20, como si fuera un llamado a la salvación. ¿Cuántas veces usted y yo hemos utilizado esta cita? Yo la usé muchas veces para hablarle a alguien. He aquí, él está a la puerta y llama. Y si tú no oyes, si tú no abres la puerta de tu corazón, y si tú no permites de que Cristo entre a tu vida, entonces tú estás fuera del alcance de la salvación de Dios. ¿Cuántos se unen conmigo a que usamos esa cita bíblica para evangelizar? Cuando en realidad esa cita bíblica es un llamado a los cristianos a renovar su compromiso. Permítame un momentito para pedirle a mi esposa que me traiga un vaso con agua. Un momentito. Muy bien. Entonces, este versículo lo que nos está hablando es de a la iglesia, de renovar su compromiso de lealtad con Cristo. El término creer de Romanos 10 es una convicción tan fuerte que la persona está dispuesta a apostar su vida sobre ella. Es decir,
La palabra creer lleva a que la persona quiere cambiar de quien gobierna su vida para que Cristo gobierne su vida. Y es aquí donde opera el arrepentimiento y el cambio de lealtad. Reevaluación. La clave está en el acompañamiento desde el comienzo. Mis amados, les digo algo. Todo esto que estamos viendo nos está llevando a que la persona hay que acompañarles para que pueda tener un crecimiento saludable. Muchos nacieron como bebés espirituales, pero nunca crecieron. Porque no hubo un ¿qué? Acompañamiento. Incorporación a la iglesia. Mira dónde está. Tal vez a veces nosotros hemos usado, ya hizo su oración de fe, venga el domingo a la iglesia. No. Eso no es de las primeras cosas. Una buena señal de salvación ocurre cuando el nuevo converso comienza a reunirse con otros cristianos y comienza a dar evidencia del fruto del Espíritu Santo en su vida. Es ahí donde realmente la persona está dando fruto de arrepentimiento. Pensamiento apropiado sobre la salvación. Este modelo del proceso de decisión parece un tanto mecánico. Este es un proceso que pasa del desconocimiento a la conversión. Algunos quedan estancados en una etapa por mucho tiempo. El desafío para el cristiano es descubrir exactamente dónde está la otra persona o el grupo en este proceso. Luego nuestra estrategia es animarla a caminar paso a paso de un cambio en conocimiento. Si este es necesario, a la conciencia de las implicaciones de la conversión y finalmente al punto de compromiso. Ok, están tomando nota aquí, ¿no? Implicaciones para una estrategia eficaz de comunicación. Nuestros evangelistas erraron al pensar que muchas personas estaban listas para la cosecha cuando en realidad no lo estaban, porque no hubo un seguimiento. Aquí debemos comenzar con una investigación de audiencias. ¿Qué saben acerca de Dios? ¿Qué saben de Cristo y de la naturaleza del ser humano? Esto ayuda a ver si su comprensión es deficiente. Recordemos lo que anoche dejamos en el estudio, lo que hizo el apóstol Pablo en el Areópago. En Hechos capítulo 17, versículos 22 y 23, vemos de que Pablo llegó a ese lugar, a la ciudad de el pensar, a la ciudad de los grandes filósofos, pero a la ciudad donde había tanto libertinaje. Se consideraba Atenas en aquella época la ciudad educada, la ciudad del pensamiento. Y Pablo, en el escenario que ellos consideraban, donde se paraban los eruditos a dar sus discursos, Pablo se para y comienza allí a dar un mensaje con causas de conocimiento de lo que la gente creía. Esto es importante. Yo me acuerdo que
hace unos 16 años, iniciamos en un sector de Medellín una nueva obra, una iglesia, pero comenzamos a hacerlo con jóvenes que estaban involucrados en el deporte, en el fútbol. A mí me gusta el fútbol, pero en aquel tiempo iba como pastor, me llevaban los técnicos a ir a las canchas y antes de que los chicos empezaran a jugar, les compartía la palabra por unos 5, máximo 10 minutos y oraba por ellos. Esa era mi función inicialmente. Después comenzamos a hacer un trabajo con las familias y para hacer ese trabajo, me acuerdo bien, que elaboramos una encuesta social y religiosa de la familia de cada uno de los chicos que estaban en ese club deportivo. La verdad que estábamos en uno de los sectores hace 16 años, considerado en Medellín más peligrosos. En ese sector había muchas iglesias, habían varias iglesias cristianas, pero habían algunas de las bandas más famosas que habían trabajado al servicio de Pablo Escobar. Y nos metíamos por esas callejuelas a ir a visitar. Recogimos una encuesta y a raíz de eso comenzamos a sacar una serie de datos de cómo podíamos evangelizar este sector de la ciudad. Déjeme decirle que ese trabajo de investigación nos ayudó mucho. Claro, pero volví. Nos ayudó mucho. Y cuando veo este cuadro digo, gracias Señor, porque eso no fue una estrategia del hermano Javier. Yo creía más en este otro tipo de evangelismo. Y yo hasta critiqué al misionero con la cual estábamos llevando a cabo esa labor en ese sector de la ciudad. Porque yo dije, ¿para qué vamos a perder el tiempo? Pero me doy cuenta lo valioso que fue, porque déjeme decirle, para la gloria y honra del Señor, quedó constituida una iglesia. Porque comenzamos a llegar y comenzamos a llegar a estas personas con un evangelio práctico. Es decir, que predicamos la palabra, pero a la vez levantábamos fondos para ayudar a muchas de estas familias que eran estrato 0, 1 o 2. De ahí no pasaba. Hoy en día es una iglesia muy especial que está allí. Uno de los compañeros quedó pastoreando la obra, la cual ha permanecido con familias sólidas, restauradas. Porque el propósito también no era alcanzar al individuo, era alcanzar una familia. Ahora, ¿podemos planificar estrategias evangelísticas? Yo le digo que sí. Hay que planificar. No salga porque todos salen a predicar en el parque principal de la ciudad con un megáfono. Está bien, pero qué bueno si hacemos un estudio de planificación evangelístico. ¿Cómo podemos llegar a estas personas? Sobre todo, por ejemplo, hoy día cuando mucha gente se levantan cada vez más edificios y no permiten de que usted vaya y toque la puerta. ¿Qué tipo de estrategia evangelística tenemos que usar? El pensamiento de Dios que se da a conocer y amarnos. ¿Cómo lo hacemos? Esto se llama plantar la semilla. Cuando comenzamos a planificar la estrategia evangelística. Jesús
le dedicó tiempo a formar primero a los 12 y después a 70. Y los comisionó y los envió, vayan de 2 en 2. Y algunos llegaban diciendo, Señor, compartimos la palabra, oramos por los enfermos, echamos fuera demonios, pero otros llegaron diciendo, Señor, nada pasó. Pero hubo una estrategia evangelística. Cuando hay un cambio de conocimiento, de conciencia e interés, es porque ha habido evangelización eficaz. Eso es lo que tenemos que apuntar. Cuando hay un cambio de conciencia y de interés. Ahora les comparto este otro punto. Dios, el comunicador y el proceso de decisión espiritual. En el proceso, el Espíritu Santo es quien convence a las personas de su pecado y la necesidad de que se arrepientan y acepten el perdón y la purificación de Cristo. Y aquí hay algunos aspectos la cual llevamos a cabo en el poder del Espíritu Santo. El comunicador siembra y riega y cosecha. Esa es la labor que hacemos nosotros. Sembrar, regar y cosechar. El comunicador hace un seguimiento, es decir, comienza a discipular, ayuda a permanecer y madurar. Esa labor la hacemos nosotros. Pero aquí viene la parte de Dios. Dios convence y opera el nuevo nacimiento mediante la regeneración. El nuevo nacimiento se da porque es el Espíritu Santo quien obra en la vida de esa persona como ha obrado en la nuestra. Y la otra parte es que Dios estimula el crecimiento mediante la santificación. Es decir, que la persona pasa de ser justificada en el proceso de la justificación a vivir en ese momento el proceso de la santificación. Eso es lo que hace el Señor. Es Él el que da el nuevo nacimiento, no nosotros. Es Él el que santifica, no nosotros. Nuestra función es comunicar, sembrando, regando y cosechando. Pero nuestra segunda función, que es lo que el Señor nos envía a hacer, es hacer discípulos, es decir, tenemos que hacerle un seguimiento y estar en el proceso. Si nosotros soltamos a esa persona, nuevamente, esa persona no va a crecer. Muchos de los que estamos aquí, estamos por la pura misericordia del Señor, la verdad. Pero muchos de los que estamos aquí, no hubo un proceso de acompañamiento. El proceso de decisión espiritual. Pastor, disculpe, ¿la puede devolver? Y la estrategia evangelística. El proceso de decisión espiritual y la estrategia evangelística. Vuelvo y retomo el cuadro de la escala de Engel, pero ahora observen qué ven aquí. Del desconocimiento hasta la actitud positiva está lo que llamamos la siembra y el riego. Del reconocimiento del problema y cambio de lealtad es cuando comenzamos a ver la cosecha. La reevaluación es el seguimiento. Incorporarse a la iglesia es la permanencia. Y la reproducción espiritual es la maduración.
siembra y riego. Lo primero como comunicadores es plantar la semilla y regarla hasta que la persona llegue al punto de reconocer su problema. Esa es la labor del énfasis evangelístico. El evangelista siembra y riega. Ahora, ¿sembrar y regar es fácil? No. De una u otra forma, usted y yo hemos lanzado la semilla por mucho tiempo, pero llega un momento donde usted comienza a darse cuenta que tiene que conocer el terreno como lo hace el campesino. Si ese terreno se presta para sembrar. La etapa más crucial es la toma de conciencia de las implicaciones. Es ahí donde la persona, en esas 4 etapas que usted puede ver allí en el cuadro, está reaccionando. La verdad bíblica es aquí, bajo la obra soberana del Espíritu Santo, está influyendo profundamente en la vida de la persona. Pero es aquí donde tenemos que usar la escritura de tal modo que actúe como lo que es. Recordemos que la Biblia, la palabra, es cual espada de 2 filos. Si no corta por aquí, corta por el otro lado, pero que corta, corta, hermano. Porque dice la palabra que es cual espada de 2 filos que penetra, que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Tomen la foto. Cosecha. Muchos evangelistas toman por sentado que las personas están listas para aceptar a Cristo. No debe ser así. El momento de la cosecha solo llega cuando la gente, oiga bien, evidencia una actitud positiva frente a la posibilidad de hacerse cristiano y da muestras claras de que reconoce su problema. Ahí es donde comienza a levantarse la cosecha. ¿Recuerda lo que el Señor dijo? Alza tus ojos y mira, la cosecha está lista. El tiempo ha llegado. Los campesinos saben, el hombre que siembra sabe el momento en que la cosecha está a punto de salir. En la vida de nuestra y en la vida de la gente es cuando la persona comienza a dar una evidencia de una actitud de que quiere caminar con Cristo y reconoce sus luchas, sus problemas, su pecado. Con el término cosecha nos referimos a una clara presentación del plan de salvación con la intención de invitar a una respuesta de aceptación a Cristo. La decisión o cambio de lealtad no ocurre necesariamente porque la persona hace la oración de fe. Dios trabaja en manera misteriosa mediante la regeneración. Y solo mediante su obra la persona puede nacer de nuevo. Aquí hay un principio entre la siembra y la cosecha. Sembremos cuando debamos sembrar y cosechemos cuando debamos cosechar. Usted no ve que el campesino hace las 2 cosas al tiempo. Hay tiempos de sembrar la cosecha
y hay un tiempo. En ese tiempo, entre sembrar y cosechar, el campesino está mirando cómo va el proceso. Y creo que es ahí donde nosotros pensamos que se hacen las dos cosas. Yo siembro la palabra y enseguida quiero que cosechar. Todo tiene un proceso. Por eso el proceso es seguimiento. El crecimiento espiritual comienza cuando el Espíritu Santo obra en la santificación. Reconocerás que a menudo hay duda e incertidumbre sobre cuándo ha comenzado esta nueva vida. La persona, cuando alguien te dice, mira, me siento tan mal, yo antes echaba una mentira y le dije una mentira a mi madre y me siento tan mal, y tú por dentro estás, gloria a Dios, el Espíritu Santo está obrando. Sí. También nos toca animar con fuerza que la persona se incorpore a una iglesia y comience a estudiar seriamente la Escritura. Perdóneme, pero nuestras iglesias deben tener, nuestras iglesias es como un hospital. Yo lo comparto cuando estoy dando el taller de consejería bíblica. Es como un hospital. Y hay una parte fundamental del hospital y es lo que se llama la sala de urgencia. Y si en la sala de urgencia no tenemos personal preparado, el paciente se nos muere en la misma sala de urgencia. Y perdone que lo diga, pero en muchas de nuestras congregaciones no hay un personal preparado para cuando la persona llega por primera vez. Y sí se requiere que haya una preparación. Así sea en mi casa, seamos 5 o seamos 200 o más, sí se requiere. Hay personas que llegan por primera vez a la iglesia. Siga, pero no hay un acompañamiento. Esto es de revisión. En esta etapa, el nuevo convertido es realmente un bebé, un niño espiritual. Si no le damos seguimiento, su infancia puede convertirse en un estado permanente. O sea, se vuelven enanos espirituales. No crece. Y el nuevo cristiano nunca va a madurar porque no hay quien le haga un seguimiento. Un momento. Gracias. Permanencia. La permanencia y el sustento de esta nueva vida depende de la incorporación de la iglesia. Llámenlo equipo de consolidación, como se llama en muchas iglesias, pero sí se requiere un trabajo de preparación de quienes han de atender a los bebés espirituales. Hermano, yo creo, he tenido varias compañeras de CLC y muchas personas, sobre todo las mujeres, han renunciado a seguir trabajando para poder ahora dedicarle tiempo, pero ese dedicar tiempo es el proceso de seguimiento a su bebé. ¿Cuántos bebés están gateando a la fuerza en nuestras iglesias? Porque no se hace un seguimiento. El crecimiento de la iglesia es un indicador útil de una evangelización eficaz. Es decir, siembra y cosecha da como resultado seguimiento de recoger la mejor cosecha.
la maduración y el crecimiento. El proceso de crecimiento dura toda una vida. Por eso, ¿cuándo dejamos de ser discípulos? Nunca. Toda la vida somos discípulos. Involucra a su vez su propio proceso de decisión con necesidades sentidas, cambios de creencia, actitudes y comportamiento. Que la tierra oiga su voz. 5 tareas básicas en el ministerio del comunicador cristiano. Sembrar y regar. No se le olvide eso. Otra cosa, después de sembrar y regar, prepárese para la cosecha, recoger la cosecha. Pero sígale, prepare el terreno, darle seguimiento. Acompañar en la permanencia, aportar al crecimiento. Son los 5 pasos que debemos dar en el proceso de decisión espiritual. Resumen. Las personas llegan a Cristo y crecen hacia la madurez cristiana mediante un proceso espiritual en el cual Dios y el comunicador juegan roles complementarios. El comunicador siembra, riega y cosecha. El comunicador da seguimiento, ayuda al converso a permanecer y a madurar. Llámenlo padres espirituales, guías, pero debe haber un seguimiento. Tal vez esta noche estoy haciendo énfasis sobre todo en esa parte. Dios convence y opera el nuevo nacimiento mediante la regeneración. Acuérdese, convence de justicia, de juicio y de pecado. Dios santifica, no nosotros. La evangelización ocurre cuando guiamos a la gente, oiga bien esto, paso a paso por un cambio de conciencia, comprensión de las implicaciones, cambio de actitudes y de interés. La conversión es solo un paso en este proceso. Un paso. No es posible una conversión real y duradera sin una comprensión mínima de las verdades básicas de la Escritura. Nuestro fundamento para que la gente llegue a los pies de Cristo siempre debe ser la palabra. Y la creencia de estas se relacionan con las necesidades, estilo de vida y motivaciones. Una vez que la persona ha comprendido las verdades básicas, tomado conciencia de la pertinencia del evangelio y optado por una actitud positiva, existe la oportunidad de cosechar mediante el llamado a un cambio de lealtad, a un cambio de gobierno. Solo es apropiado cosechar cuando se ha plantado la semilla y la misma ha madurado. Es decir, que la persona evidencia haber hecho suyas las implicaciones de la verdad. El crecimiento numérico en las iglesias locales es una señal válida de que ha habido evangelización eficaz.
¿Tomaron la foto? Muy bien. Aplicaciones y repaso. Número 1. Vamos a trabajar en grupos estas preguntas. Repasa tus propios esfuerzos de testimonio. ¿Has intentado, querida Ángela, no me rayes el tablero? Ay, perdón, ¿y cómo lo estoy haciendo? ¿Has intentado cosechar cuando debías sembrar? ¿Qué harías de otro modo ahora? Segundo, ¿qué harás la próxima vez que parezca que tienes una oportunidad de compartir las buenas nuevas? Sé específico. ¿Cómo puedes ser un buen investigador? Tercero, piensa en las personas no cristianas cercanas a ti. ¿Dónde se ubicaría la mayoría en términos del proceso de decisión espiritual? Acuérdate de la escala. ¿Qué indica eso sobre tu acercamiento evangelístico? Cuarta pregunta. Hagamos de cuenta que el programa Jesús para los hindúes se infunde por toda la India en onda corta. Estoy hablando de la radio. Todos los programas terminan con un llamado al oyente para que entregue su vida a Cristo. Hasta sale la oración leída por radio. ¿Piensas que es una buena estrategia? Tomen la foto, por favor. Ok, aquí están las 4 implicaciones. Los 4 puntos que vamos a desarrollar. Pastor, Momento. disculpe, ¿usted puede devolver la tercera diapositiva para yo tomarle una foto? Qué pena, es que no la alcancé a tomar. Al final, cuando terminemos bueno. el trabajo en grupo. Bueno, Pastor, gracias. Bien, vamos a hacer 4 grupos y voy a darles como ayer, un buen espacio para que trabajemos. ¿Ok? ¿Preparados? Nos vamos.